la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte. Les invito entonces a buscar en su Biblia Hebreos capítulo 6 del 1 al 8, y si no la tienen, no importa, porque yo la tengo en la pantalla en unos segundos. El tema de este sermón es imposible que se pierdan. Y dice entonces de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Jesús, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Vamos a orar. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más te pedimos que nos hables a nuestro corazón, nos enseñes. Estamos listos para escuchar tu voz en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Hace varios domingos que he estado hablando de todo este tema porque voy a ir con la ayuda del Señor a través del libro de Hebreos hasta que lo terminemos. Lo empezamos y fuimos poco a poco avanzando y ahora vamos en el capítulo 6. Vamos a seguir avanzando hasta que Dios nos permita terminarlo, si es su voluntad. Y a través de todos estos domingos nos hemos dado cuenta de que el escritor de Hebreos le está hablando a una multitud que es judía, pero cristiana. Es judía mesiánica, han creído en Jesús. Pero ya ha pasado bastante tiempo y todo ese tiempo ha perjudicado en algo porque la fidelidad de ellos ha sido un poco demolida y ha decaído esa fe que ellos tenían antes en aquel mensaje puro, claro, vivo que habían escuchado por primera vez. Algunos estaban como decayendo porque eso es lo normal. Peleamos contra un mundo que contradice la palabra de Dios. Vivimos en un cuerpo que contradice la palabra de Dios. Tenemos necesidad de cosas materiales que son contrarias a las cosas celestiales, divinas y espirituales. Así que con esta audiencia le pasaba lo mismo. Y el escritor de Hebreos entonces les dice la semana pasada, lo cual lo repetí ampliamente, aquel punto de vista que les decía. Acerca de esto tenemos mucho, decía el escritor, que decir. Y todavía, decía, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Aquí entonces, y no voy a repetir la predicación de la semana pasada, pero aquí lo que está diciendo el escritor de Hebreos es de que lo que él iba a hablar era difícil, era mucho de explicar, pero no porque fuera inentendible, sino que porque ellos eran tardos para oír. No era culpa del mensaje, era culpa de los que recibían el mensaje porque eran lentos para entender la palabra de Dios. Eso se nos aplica a nosotros también. Por eso cuando nosotros venimos aquí al frente, un pastor a predicar o a enseñar, un evangelista o un profesor a explicar la palabra del Señor, lo primero que tenemos que orar es: Señor, por favor, quítame a mí de este lugar y ponte tú, porque yo mismo, a pesar de que voy a entregar lo estudiado, yo mismo quiero aprender de ti. Yo no soy autosuficiente, ni tengo el conocimiento de Dios en absoluto. Entonces el escritor de Hebreos les dice esto, que les cayó como
un peso en el pensamiento, en la inteligencia de ellos, diciéndole, ustedes son los que son tardos para entender. Incluso les repite lo que habíamos dicho la vez pasada, ya debieran haber sido maestros y no lo son. Se les tiene que volver a enseñar, incluso son niños que tienen que tomar leche y son totalmente inmaduros. Ahora nos trasladamos al tema de hoy, lo cual es correlativo a lo que ya se mencionaba. Entonces el escritor les dice, dejemos a un lado los viejos rudimentos. Se lo está diciendo al pueblo judío mesiánico. Ahora el Señor nos lo dice a nosotros. Dejemos a un lado los viejos rudimentos. Todo eso lo acabamos de leer, el pasaje cuando yo lo leí. Solamente estoy extrayendo el cometido. Vamos adelante, dice el escritor, hacia la perfección. No hay que repetir la básica doctrina. Ya fuimos iluminados y ya fuimos renovados. Ahora vamos a entrar en aguas profundas. Y realmente se los digo seriamente. Porque para poder entender esto va a tener que prestar atención y asimilar todas las cosas que vamos a decir. Note usted que él le está diciendo a esta audiencia que no hay que repetir la básica doctrina. Porque ya ustedes fueron, dos cosas, fueron iluminados y fueron renovados. ¿Qué querrá decir el escritor de Hebreo con esto? Ya no tienen que repetir eso, ya se considera incluso rudimentos, viejos incluso, porque ustedes ya fueron iluminados y ya fueron renovados. Ahora les dice el escritor de Hebreos, si es que llega a ser Pablo, no pueden estancarse. Porque ese es el problema del pueblo judío en este caso. Porque se estaban estancando, porque veían que estaban cometiendo errores, pecados, debilidades. Entonces el escritor de Hebreo les dice, no pueden estancarse ni aunque hayan caído en pecado. Wow, cuando yo estaba leyendo todo esto, en preparación del mensaje, yo me asimilaba todo esto para conmigo mismo, pero más lo asimilaba para con un hermano que antiguamente venía aquí a la iglesia, lo cual él dijo, me habló claramente, me dijo, pastor, yo no voy los domingos a la iglesia porque me emborracho los sábados. Y cuando me he emborrachado, me siento tan culpable, es lo normal. Escúcheme, esto es psicológico, es normal. La persona que cae en pecado se va a sentir basura. El que cae en el fango, en el charco del pecado, especialmente si es cristiano, va a sentirse mal y es lo normal. Una persona que no es cristiana, que no ha sido transformada, una persona que no tiene el Espíritu de Dios, no va a sentir ser redarguida cuando cae en el fango. Una persona que es totalmente natural, que no le importan las cosas de Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Le va a gustar el fango y va a querer envolverse más y más profundamente. Y va, dice la Biblia, según Romanos, va a invitar a otros para que vengan a enfangarse juntamente con él. No importa, usted ponga el tipo de pecado. Se va a envolver. Y según los estudios, la gente va degenerándose más y más y degenerándose más y más hasta que ya sencillamente no tiene satisfacción alguna, aunque haya tocado el fondo. Pero con el cristiano, número uno, nunca va a tocar el fondo. Pero si se llega a enfangar, si se llega a involucrar en el pecado, va a haber una vocecita que se hace inmensamente sonora en el corazón y el alma de aquel individuo, que te va a decir, pecaste, y te va a hacer sentir mal, porque Dios no resiste el pecado, y va a redarguirte para que tú hagas algo, porque tú tienes que tomar la decisión determinante para tu propio beneficio o condenación. Si te levantas
y sigues caminando y el Señor te va a restaurar, o si avergonzado te quedas en el fango como aquel hermano que me decía, no voy a la iglesia porque tengo tanta vergüenza y prefiero quedarme en casa, seguramente se ha perdido. Entonces, hermanos, esto es lo que está diciendo el escritor de Hebreos, que aunque ellos se encuentren en todo tipo de caídas, la palabra del Señor dice que el justo cae 7 veces, por decir un número, no porque sean 7 veces, sino por decir el número perfecto, lo cual implica muchísimas veces. Si llegas a caer, las 7 veces se levanta, dice la Biblia. El justo cae 7 veces y las 7 veces se levanta. Pero tú, a propósito, acondicionarte a caer en el fango, darte el permiso a estar cayéndote en el fango, Pablo dice, estás burlándote de la muerte de Cristo. No hay otra muerte que se pueda llevar a cabo. Estás mofándote de la muerte de Cristo Jesús, del sacrificio que Él hizo. Lo estás tomando a la ligera. Lo estás utilizando como si fuera un ticket, un permiso para pecar. No tienes perdón. Porque eso significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Y es el único mal que dice la Biblia que no tiene perdón en esta vida, ni siquiera en la vida futura. Aparte de ponerse la marca a la bestia, que eso no es para la iglesia, porque la iglesia no estará en ese tiempo acá. Pero quiero llevarlos al pasaje que leímos, donde dice frente a ustedes, porque es imposible, o sea, no se puede, es imposible que los que fueron, que dice, iluminados, los que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron ellos partícipes de qué cosa. ¡Wow! ¡Wow! Entramos entonces en calibre más pesado. Porque es imposible que los que fueron iluminados, lo cual es el nuevo nacimiento, la regeneración, tiene muchas palabras, conceptos que implican lo mismo. En el momento en que tú vienes a ser cristiano evangélico y que naces, eres una nueva criatura. Cuando fueron iluminados y gustaron del don celestial y asimismo participaron del Espíritu Santo, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, las promesas que tiene Dios, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Número 1, es imposible que los que fueron iluminados, los que recibieron el don celestial, porque el don celestial no se presta, escúchame bien, Dios no te presta algo y te lo quita después. Dios te lo da, es un don, es un regalo de Dios. Es imposible que los que fueron iluminados, los que recibieron el don celestial, los que recibieron el Espíritu Santo, los que recibieron la palabra de Dios y los que recibieron la promesa del reino eterno, es imposible. ¿Qué cosa es imposible? Nos dice el escritor de Hebreos. ¿Quiénes son aquellos? Yo quiero que usted analice bien esto, porque este es el corazón del mensaje. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, y luego entonces yo repetí todas esas cosas que ustedes están viendo ahí, y las marqué. Los que juntaron el don, todo lo demás que hemos mencionado, y luego dice, y después de haber recibido todo eso, ¿qué hicieron? No dice cayeron, dice recayeron.
Y cuando yo busqué la palabra recaer en este caso, está hablando nada más y nada menos que prácticamente descarriarse. El pecar, el caer de la gracia de Dios. O sea que puede ser que todos aquellos que fueron iluminados y gustaron del don celestial y recibieron el Espíritu Santo y recibieron la palabra de Dios, la que lava y limpia los pecados, y recibieron las promesas del reino de Dios, podamos caer, podamos pecar. ¿Será verdad que siendo creyentes cristianos, redimidos por la sangre de Jesús, cantando que solamente tenemos un aleluya para darle, podamos caer? Y caer bien caídos. Pero claro que sí. Y por eso que Él está diciendo, no pueden estancarse aunque hayan caído. No se puede volver a poner el fundamento de arrepentimiento. ¿Qué significa todo esto? Doctrina pura. Si yo juntara esas palabras que ustedes ven ahí y las pusiéramos así, diría, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados sean otra vez renovados para arrepentimiento. Que todo el tiempo la persona se está arrepintiendo para volver a iniciar la iluminación, la regeneración, y todo el tiempo venga a arrepentirse para que nuevamente inicie y vuelva a sacrificar a Cristo y vuelvan a mofarse de Él en nuestra mente, porque volvemos a retroceder y a arrepentirnos para iniciar el fundamento de nuestra fe. Eso es lo que el escritor de Hebreos está diciendo. El fundamento ya fue hecho y ahora explico más en base a lo que él mismo dice. Digo que es Pablo porque aparentemente Pablo, el que escribió Hebreo, según muchos escritores y exégetas, él dice, vamos adelante a la perfección. Sigamos adelante a la perfección. No nos estanquemos porque cometimos un pecado. Vuelve a levantarte, reprende al diablo, reprende tu carne, toma tu bandera de Cristo Jesús en alto y sigue caminando. Y la palabra del Señor dice, porque lo cojo no se salga del camino. Y si hay alguien que va a decaer, ayudarlo, dice, a que se ponga una vez más en el camino santo. Alguien dijo en una oportunidad, la iglesia evangélica es la única que pisotea a los pobres soldados que están caídos. Hasta caídos, vamos a terminar de matarlo nosotros ya. ¿Para qué sufra más? Pero Dios no piensa así. Por eso la palabra de Dios nos decía la semana pasada, con amor eterno. No entiendo, Señor, no entiendo lo que significa el amor eterno. Bueno, Dios dice, yo lo entiendo, no te preocupes. Con amor eterno te he amado. No es tu amor finito, es mi amor eterno. No hay reveses, no hay límites, es sempiterno. Entregué a mi Hijo Jesús para que muriera en la cruz y pagara por tus maldades. ¿Por qué te mofas? ¡Wow! Pablo dice, vamos adelante a la perfección. Pero dice Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya. Él nos llama a la perfección, pero Él mismo nos dice, no que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea, que dice Él, perfecto. No lo he alcanzado todavía, ni tampoco soy perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo. Él está diciendo,
que él entiende que todavía no es perfecto, pero continúa. Sí, aquí hay una imperfección, caí. Él lo testificó. Miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Él fue claro. Las cosas malas que no quiero hacer, las termino haciendo. ¿Cuánto le habrá costado escribir ese pasaje a Pablo? Pero lo dijo. ¿Por qué? Porque sabe que estaba lidiando con personas que pecamos todo el tiempo. Ahora, si usted habitualmente peca, cuidado. Eso tiene otra connotación, que no es el tema de hoy. Pero una persona que peca continuamente y ni siquiera se inmuta, ni siquiera siente que el Espíritu Santo le redarguye, cuidado. Capacito que nunca haya sido iluminado. Así que Pablo, al explicar, dice, pero una cosa hago, dice Pablo, ¿olvidando qué? Olvidando las imperfecciones, olvidando el pasado, olvidando las caídas, lo que le está intentando, porque el único acusador de nuestras almas no es Jesús. La palabra del Señor dice, el acusador de vuestras almas es Satanás, el diablo. Dios toma tus maldades, tus pecados y las vuelve a tirar. Y Él dice, espérate, se me olvidó este pecadito aquí, lo vuelve a tirar. A Dios no se le olvida ningún pecado. Así que si Él tomó todos tus pecados y los tiró al fondo del mar, tal y como lo dice Él por su propia boca, gloria a Dios, aleluya, de que Él no mira nuestras maldades y pecados, mira el sacrificio de Jesús que lo pagó todo en la cruz. Por eso es algo tan grande poder entender la doctrina bíblica. Porque la palabra del Señor dice, esta verdad te hará libre. Uno no anda amarrado por liturgias o rudimentos. Pablo había dicho, yo no soy perfecto todavía. Pero él dice, pero prosigo al frente, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y dice, así que todos los que somos perfectos. Wow, ¿será que aquí hay una contradicción de Pablo? ¿Será que Pablo dijo anteriormente, como lo leímos en Filipenses 3:12, yo no he alcanzado la perfección, pero prosigo? Luego en este versículo él menciona, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Hay una sola respuesta. Y la respuesta es que todo, como lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir, todo está predeterminado por Dios. El plan de Dios no está por si acaso, a ver qué va a suceder después. El plan de Dios no está, a ver, ¿cómo me va a funcionar esto? Si lo pongo aquí, Él no está probando, ni está utilizándonos como conejillos de India. Su plan divino, eternal, es perfecto desde antes de la fundación del mundo. Incluso cuando Pablo mencionaba de que Cristo Jesús había sido crucificado por decreto divino antes de que Cristo viniera en carne, implicando de que Dios había establecido el sacrificio de Jesús antes de que Cristo naciera del vientre de María y antes de que tú y yo naciéramos y antes incluso de que el mundo existiera. Tú eres salvo desde antes de la fundación del mundo, según Efesios 1:4, porque los elegí, los escogí en Cristo antes de la fundación del mundo. Si no, no pudiéramos leer esto. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, porque hay otros que no son las ovejas y no oyen la voz. Mire, hermano, la palabra de Dios es tan clara, clarísima como el agua. La palabra de Dios dice que los hombres, el mundo natural, no puede
escuchar la voz de Dios, ni tampoco quiere. Lo mismo que está diciendo aquí Juan, que las ovejas oyen su voz. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y esto fue palabra de Cristo Jesús mismo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No le va a seguir a alguien que no crea que Cristo Jesús es su Rey y Señor. Va a venir a la iglesia por otra razón. Como me dijo un joven en una oportunidad, voy a la iglesia a buscar una esposa, a ver si encuentro una bonita. Hay personas que son así. Otra persona dijo, yo vengo a la iglesia para ver si funciona mi negocio, porque voy a dar mi tarjeta a todos los hermanos para ver si se me hacen customers. La palabra del Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y qué dice ahí? Y yo les daré, si se portan bien, yo les daré vida eterna, si es que, no, yo les doy vida eterna. Usted sigue a Cristo y usted tiene vida eterna. Así de simple. No tiene que prender una vela, ni tiene que caminar de rodillas, ni tiene que poner una manzana. Todo eso la Biblia le llama viejos rudimentos. Y luego no se queda ahí el pasaje, porque dice, yo les doy vida eterna, no perecerán. ¿Cuál es la siguiente palabra? Jamás. Eso significa eternamente los que hemos creído en Cristo. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Y usted cree de que al decir nadie significa alguien menor? Está hablando del mayor enemigo del cristianismo. Satanás, el diablo. Nadie las arrebatará de mano. Usted y yo, hermano querido, usted y yo, en este momento estamos escondidos en la mano de Cristo Jesús. Nadie te puede quitar de la mano de Cristo Jesús. Nadie puede atreverse a tomar los dedos de Jesús y abrir. Nadie, hermanos. No hay entidad que tenga la facultad de poder ir en contra de la voluntad soberana, divina de Dios. Y en esa voluntad estás tú y estás protegido. Pablo continúa diciendo, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Esto es más complicado todavía de lo que ya mencioné. Porque aquí estamos entendiendo algo que dice que no se debe echar el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, pero le llama obras muertas a la fe en Dios. Y si lo leyéramos de nuevo, pues entenderíamos precisamente que a eso se está refiriendo. Le llama obras muertas a la doctrina del bautismo. Usted lo leyó conmigo, solamente que no se dio cuenta. Pero si se retrocede y va en su casa a leerlo, usted dice, wow, ¿verdad? Está llamando fundamento del arrepentimiento de obras muertas a la imposición de manos, a la resurrección de los muertos, al juicio eterno de Dios. ¿Cómo es posible? Bueno, que el Señor les bendiga. El próximo domingo les doy la respuesta. A pesar de que todavía falta bastante en el contexto, en el contenido, de este sermón. Pero quiero darles la idea básica de que sí lo dice. Si lo leemos, sí lo dice. Pero noten ustedes lo que les voy a decir y traten de cranearlo. Él está hablando del fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El fundamento de un edificio no se echa dos veces. ¿Ya? Empezamos por esa premisa. El fundamento de cualquier edificio es una vez. Es más, yo tuve que trabajar en construcciones de edificios allá en Charlotte y venían las maquinarias y le echaban fundamento y sólido el radiel inmensamente para hacer edificios de larga cantidad de pisos, 20, 30 pisos. Entonces,
El fundamento de un edificio no se echa dos veces. Tenga eso por lo menos en mente. Se aplica a lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Segundo punto, que corrobora lo mismo. Después del fundamento, algo comienza. Comienza la edificación. No comienza el retroceso. Nunca. Todo esto tiene una secuencia normal en la lógica, incluso con mayor razón en la sabiduría y divinidad de Dios. Y tercero, no se detiene esto hasta que el edificio llega a su perfección, lo cual Filipenses 1:6 nos dice que el que comenzó el trabajo lo continuará hasta la perfección en tu vida. Hermanos, si un arquitecto, si un ingeniero, una persona que trabaja en la construcción del edificio, vamos a poner el arquitecto mismo, ni siquiera empezaría con el fundamento si él sabe que no se va a terminar el edificio. No lo empezaría. Ahora, si no se termina por otras razones ajenas a los preparativos y voluntad del arquitecto es otra cosa, pero normalmente un edificio se comienza con el fundamento para continuarse eventualmente hasta que el edificio es perfecto. Pero aquí vemos otra cosa, así que entendemos que el fundamento del cristiano tiene que haberse puesto una sola vez. No se pone todo el tiempo. Si el cristiano está poniendo el fundamento todo el tiempo, entonces nunca salió del radiel. Se quedó pasmado. Entendiendo eso, entenderíamos que el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, según el escritor de Hebreo, de la fe en Dios, como dice ahí, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Por qué le llama obras muertas a esto, lo cual esto es algo vivo? La respuesta, hermanos, es porque todas estas doctrinas ya mencionadas son parte del fundamento y no pueden volver a echarse. ¿Por qué no pueden volver a echarse? Porque es obvio lo que entendemos. Número uno, si lo tuviéramos que descifrar una por una, de la fe en Cristo Jesús. La fe es una, no hay dos fes. Una, ¿usted cree en Jesús o no cree? ¿Usted cree en Dios o no cree? Usted no puede creer en Cristo Jesús y en Buda. No puede creer en el Evangelio y en el witchcraft, en la hechicería. Usted estaría teniendo una mezcolanza abominable ante Dios. Eso se le llama adulterio espiritual, cuando se mezclan otras ideologías que no son puras ni sacrosantas. Así que la fe, hermanos, es una. Por eso Pablo está diciendo aquí, no vuelvan a poner otra fe, no se puede poner otra fe. La fe en Cristo Jesús. Luego, de la doctrina del bautismo. No hay dos bautismos. Algunos bautizan por los muertos, los mormones. Tan mal. Otros vuelven a bautizar por los parientes. Otros bautizan por la tierra, por el sol, Hay diferentes, pero ningún bautismo es el bíblico, excepto el bautizo fundamental, que es entrar en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Así se entiende eso. Hay un solo bautismo, la Biblia lo dice. Entonces no se puede volver a poner otro tipo de fundamento, porque estos son partes fundamentales del fundamento del arrepentimiento. Para que tú te pudieras haber arrepentido, tenías que haber tenido la fe en Cristo Jesús. Te llevaron a las aguas bautismales. El tercero es de que la imposición de manos para el sacerdocio es irrevocable. Tú una vez fuiste llamado por Dios
Dios no te sigue llamando múltiples de veces. No se lee eso en la Biblia. Lo voy a llamar una vez, si no viene lo voy a volver a llamar. No, Él te llama, tú escuchas sus llamados, el llamado de Dios es irresistible, vienes a Cristo. El otro es la resurrección de los muertos. No resucitas dos veces. Si creíste en la resurrección de los muertos, de que Cristo te va a resucitar de los muertos, como Cristo fue resucitado, va a ser una vez. Cristo no volvió a morir. Él resucitó una vez. Entonces todas estas cosas son fundamentos escriturales que se pusieron una vez para tu arrepentimiento y tu transición del mundo hacia una vida en el Espíritu. Y el último es el juicio de Dios. El juicio eterno. Tú vas al cielo o al infierno. Nada más. Ni tú vas a ir al infierno y después Dios va a decir, pobrecito, o lo voy a sacar de ahí. Ni vas a ir al cielo y decir, merece el infierno. No, eso no existe. ¿Eres oveja o eres cabra? El átomo de la oveja es diferente al átomo de la cabra. Son diferentes géneros. ¿Eres espiga o eres trigo? La Biblia siempre te habla así tajantemente. Y para terminar entonces con la idea, obviamente, cuando Él les llama que son como rudimentos, viejos rudimentos, obras, era porque los fariseos creían de que la fe tenía que ser hecha a través de lo que hacían ellos, por las obras. Todo era por las obras. La doctrina de bautismo era ablución. La palabra ablución significa que se tenían que estar lavándose todo el tiempo. Cuando estuve en Israel nos mostraron los lugares, las lagunas de las abluciones. Yo las miré, me metí a una de ellas, incluso me tomé una foto, ahí todavía quedaba el agua antigua, porque el rudimento judío era de que todo el tiempo tenían que entrar al agua para limpiarse y después ir al templo. Era un rudimento, era una ablución, tenían que bautizarse en el agua para ser limpios. La palabra de Dios nunca nos ha dicho tal cosa. Entonces sí, Pablo está diciendo de que estos son rudimentos viejos que acostumbra la gente a hacer habitualmente y que son todo por obra. La imposición de manos, era lo que yo les mencioné, de que el sacerdote tenía que tocar el animalito todo el tiempo, después lo mataban, venía otro y así, todo el tiempo tocando y poniendo las manos sobre los animalitos. El resucitar de los muertos, ellos resucitarían por sus buenas obras, no porque Cristo Jesús resucitó primero. Y el juicio eterno era que ganarían el cielo por las obras. Esa es la forma que ellos pensaban. Ojalá ustedes vayan entendiendo todo esto, porque ya hemos llegado prácticamente a la conclusión. Y quiero terminar leyendo, porque tal sumo sacerdote, Cristo Jesús, nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, obviamente en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo en la vida del cristiano, del creyente, para tu salvación fue hecho por Él. Venimos a la iglesia a adorarle, a rendirle culto y adoración, a demostrar nuestro agradecimiento con las dádivas que Él nos da, con la expresión de coinonía, de amor, de confraternidad, de hermandad. No para que nos ganemos el cielo, Él lo hizo todo. Y si pecamos, el cielo todavía nos pertenece. Y si seguimos pecando, cuidado, porque a lo mejor te vas al infierno. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fuiste nunca. ¿Cuál es la palabra?
iluminado. A lo mejor nunca hubo una transición regeneradora hasta el punto que la palabra de Dios nos dice: ahora vosotros tenéis una nueva naturaleza. ¿Cómo explicar lo que hiciste en mí? ¿Cómo expresar tanta gratitud? Podría cantar como suelo hacer. Mis canciones tienen final, pero tú jamás. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es una aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey. Un corazón cantando aleluya, aleluya. Tengo una oración y una petición. Con mis manos y yo te adoraré. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es una aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey. Un corazón cantando aleluya, oh alma mía, no temas más, hoy eleva tu voz. A todo pulmón ruge como el león. Levántate y alaba al Señor. Oh alma mía, no temas más, hoy eleva tu voz. A todo pulmón ruge como el león. Levántate y alaba al Señor. Oh alma mía, no temas más, hoy eleva tu voz. A todo pulmón ruge como un león. Levántate y alaba al Señor. Alaba al Señor, alaba al Señor. Alaba al Señor, al Señor. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es una aleluya, aleluya. No tengo nada más que sea tan digno de un rey. Un corazón cantando aleluya.
It's all that I have. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Barina, Carolina del Norte.